Hoy termina la Cuaresma, hoy comienza el Tríodo Pascual, es Jueves Santo. Un Jueves Santo ciertamente especial, que no vamos a celebrar en nuestra iglesia, en casi ninguna iglesia del mundo, aunque podamos por los medios de comunicación visitar los oficios y participar espiritualmente en ellos. Querría ofrecerte este momento de reflexión para ayudarte a vivir este tiempo desde tu casa, quizá con tu familia, con los tuyos. Vamos a comenzar a celebrar la Pascua en la misma fecha que lo hacen los judíos, porque la Pascua del Señor sucede en ese contexto, con ese ambiente, en esa celebración. Y la Pascua judía nos puede ayudar hoy mucho el pensarlo así. Era una fiesta eminentemente familiar. Era una fiesta que se celebraba en la casa, no en el templo, sino en la casa de cada uno o en el lugar que se constituía en hogar de la familia que peregrinaba a Jerusalén. La casa era el lugar de salvación del pueblo de Israel. Todos recordamos en el libro del Éxodo cómo el ángel exterminador pasa aniquilando a los primogénitos de hombres y animales de Egipto, pero al llegar a las casas de los israelitas, como están marcadas con la sangre del cordero, el ángel se detiene y allí no entra la muerte. Más bien llega la salvación, llega la libertad, llega el salir de la esclavitud. La casa es un lugar, por lo tanto, para ellos de salvación, porque la casa es el lugar donde tienen la marca del Cordero, donde se sienten elegidos, protegidos, amparados por el que es su Dios y ellos su pueblo. Todos los años los judíos por esta fecha volvían a Jerusalén. Vuelven como peregrinos a sus orígenes, al lugar de donde proceden. Vuelven, en el fondo, a ser creados de nuevo, a ser liberados de nuevo. Vuelven del caos del mundo a sus casas, a la casa, al hogar. Vuelven de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Vuelven a la seguridad de la casa desde todos los rincones de la tierra. Jerusalén se convierte en las fiestas de Pascua en un hogar de hogares, en una casa de familias, en una casa de casas. Y así se celebra la Pascua del Señor, el paso de la esclavitud a la libertad. Jesús también celebraría su Pascua así. Lo haría gran parte de su vida con sus padres, con María, con José, que eran fieles cumplidores de las tradiciones judías y que vivían con piedad todos esos gestos, esos signos que les recordaban la cercanía y el amparo de Dios. Después de hacerlo con su familia, lo haría con su nueva familia. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esos son mi madre, mi padre y mis hermanos. El Señor celebraría la Pascua con sus discípulos, con los creyentes. Y ahora y entonces, el Señor celebra la Pascua con su iglesia, que es su familia, contigo, conmigo, con tantos otros que a lo largo del mundo estamos unidos, vinculados en el mismo cuerpo místico del Señor. A nosotros hoy se nos dice esa frase del Señor: haced esto, celebrad la Pascua, la Eucaristía en memoria mía. La Iglesia es la nueva Jerusalén en el mundo. La fe es la barrera que la defiende del mal. Las murallas de Jerusalén eran murallas fuertes, estaban puestas como defensa del pueblo de Dios de un modo físico y también de un modo espiritual. Eran la defensa del caos que destruye el mundo. Las murallas de la Iglesia son murallas de amor, que es la fuerza que puede contraponerse al caos de este mundo, al odio, al egoísmo, al engaño, a la manipulación. Murallas hechas de amor que hacen que la Iglesia sea el lugar de paz, donde se ofrece la paz, donde se da la paz, Shalom, la paz contigo, es el lugar de la paz donde se vive los unos con los otros, no los unos contra los otros. Más o mejor dicho todavía, los unos para los otros. Celebramos así, comenzamos la Pascua del Señor en este Jueves Santo, celebrando la Cena del Señor. Israel
celebraba la cena pascual y lo hacía, todos lo recordamos muy bien. En la parroquia, desde hace varios años, hacíamos la cena pascual, la cena del Cordero. El martes Santo nos reuníamos bastantes cada año para tomar el cordero asado, las verduras amargas, hacer aquellos ritos del lavatorio, de las manos, del encendido de las luces, en fin, todos aquellos símbolos, las copas, las gotas de vino en el plato, tantas y tantas cosas que nos recordaban este momento, que nos ayudaban a entenderlo, que nos ayudaban a celebrarlo después como cristianos. Israel celebraba la Pascua como peregrinos. Primero, en las tiendas que tenían montadas en las terrazas o en los patios de las casas, trazaban un círculo con sangre. ¿Para qué? Para defenderse del peligro del desierto, para estar amparados, para estar protegidos, para estar rodeados con esa sangre que era fortaleza y defensa. Que bien entendemos esto vosotros y yo, cuando sabemos que lo que nos libera, lo que nos fortalece es la sangre de Cristo, la sangre del Señor. Se vestían como peregrinos, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, el bastón en la mano, y comían igual como peregrinos, como nómadas, de pie, ese cordero al que no se rompía ningún hueso, que se asaba entero tal como estaba, las verduras amargas que sustituyen a la sal, a las especias, el pan sin fermentar porque no hay tiempo a hacerlo de otra manera, para acordarse de qué, de que hasta entonces eran un pueblo sin hogar, un pueblo en camino, un pueblo sin patria. Aun cuando nosotros tenemos muchas cosas en el mundo, seguimos siendo peregrinos. En estos tiempos que nos han tocado vivir, difíciles y complicados. Qué bien nos viene a recordar esto y cómo nos lo ha recordado todas estas circunstancias que hoy padecemos. Podemos tener de todo, pero nunca estamos del todo en casa. Nunca estamos del todo seguros. Somos huéspedes de Dios. Eso nos hace recordar que la tierra no es nuestra meta. No es nuestro final, no es nuestro destino. Cuando pensamos esto, cuando nos damos cuenta de que somos nómadas, de que somos peregrinos, entonces somos verdaderamente libres. Nos hacemos libres en la verdad. Esta es la razón de este día, de ese tránsito último del Señor. Eso que nos hace recordar que al final lo que cuenta no es lo que tenemos, ni lo que aparentamos, ni lo que parecemos. Lo que cuenta es lo que somos. Lo que cuenta es lo que Dios ve en nosotros. Lo que cuenta es lo que Dios ama en nosotros. Vayamos con el Señor a aquel lugar del cenáculo. Utilicemos nuestra memoria y nuestra imaginación para recrear aquel momento en el que el Señor sube al piso de arriba con sus apóstoles. Un piso que está arreglado, alfombrado, con divanes, con la cena preparada. Allí se sientan y el Señor les va a exponer el significado de su vida y el significado de su muerte, que al fin y al cabo es la misma. Su vida y su muerte, la vida y la muerte de Cristo son un acto único, que tiene un sentido único, que está muy bien expresado en lo primero que el Señor hace en ese momento en la cena. El lavarle los pies sucios al hombre, el inclinarse ante los discípulos y lavarles los pies. El Señor comienza la cena aceptando un servicio de esclavo. Lleva a cabo el trabajo más humilde para hacernos dignos nosotros de sentarnos a su mesa. Fijaros bien los movimientos que San Juan va destacando en el Evangelio uno por uno. El Señor se levanta de la mesa, se despoja de su manto, se inclina y se arrodilla ante los discípulos. Y es que así, con esos tres gestos, la vida y la muerte del Señor se hacen transparentes en su significado. Revelan el acto de amor que llega hasta el extremo, hasta no poder más. Es un amor infinito que solamente Él puede hacer. Un amor infinito que es el único que puede lavar los pies al hombre. Así, sintiendo cómo el Señor lava los pies a los discípulos, entendemos cuál es su vida, su ministerio, su razón de ser en esta tierra. Viene a lavarnos, viene a limpiarnos, viene a inclinarse ante nosotros para que nosotros podamos llegar a Él. Viene a bajarse para que nosotros subamos. Viene a amar,
para que nos desprendamos de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, de nuestra autosuficiencia, de nuestro pecado. Viene a ser siervo, para hacernos a nosotros hijos, verdaderos hijos de Dios. Y ante ese gesto, que es un gesto espectacular en su sencillez, que es un gesto desconcertante en su grandeza, que es un gesto que inspira tanto porque significa tanto, caben únicamente dos peligros, significados en dos de los apóstoles que estaban sentados en la mesa de la última cena. Dos apóstoles muy parecidos en muchas cosas y bien distintos, bien diferentes en otras. El primero es Judas. Judas es un personaje misterioso, fascinante en cierto modo. No nos podemos detener ahora mucho en elucubrar qué pasó por su mente, por su alma, para estar traicionando al Señor y viendo todo lo que veía, sabiendo todo lo que sabía, escuchando todo lo que escuchaba, llegar a ese momento de traición. Judas es el prototipo de aquel que no quiere ser amado, el que solo piensa en poseer. Y no se trata solamente de dinero. Es verdad que la avaricia es una idolatría, sino de poner la seguridad en otras cosas que no sean Dios y su amor. No se puede servir, nos dice Dios, a dos señores. Y es verdad, es más difícil llegar al reino de los cielos con riquezas que un camello pase por el ojo de la aguja. Judas no quiere ser amado, no quiere que el Señor se incline delante de él, no quiere ser lavado, es incapaz para el amor. El segundo personaje es Pedro. Quizá nosotros estamos más cerca de él y nos sentimos más cerca de él. Pedro es un discípulo que camina con fidelidad detrás del Señor, con fallos, con momentos de debilidad, con momentos clamorosos de negación, los tendrá antes y después de este momento. Pedro no piensa tener necesidad de ser lavado. Lavarme los pies tú a mí. En el fondo es imagen del que no ve que sus pies están sucios, porque ya está siguiendo al Señor. Es el hijo mayor de la parábola. Es aquel obrero de primera hora que no entiende cómo Dios es bueno y paga a los del final igual. Creer en Jesucristo, es dejarse lavar los pies por Él. San Agustín nos dice que el bautismo nos ha limpiado completamente, pero mientras vivimos en este mundo, nuestros pies pisan la tierra. Si dijéramos que estamos libres de pecado, nos engañaríamos a nosotros mismos. El lavatorio no es un gesto hermoso para la historia, no es un gesto estético para ser reproducido en nuestras celebraciones mientras escuchamos el Ubi Caritas y nos recreamos en lo bien que se hace. No es una experiencia estética, conmovedora, sentimental. No es un gesto, es un mandato. Es un mandato gráfico, plástico, concreto, que nos implica, que nos engloba, que da o quita el sentido a lo que somos y lo que hacemos. Os doy un mandato nuevo, que os améis los unos a los otros, igual que yo os he amado. ¿Cómo nos ama el Señor? Levantándose de la mesa, dejando de ser Señor. ¿Cómo nos ama el Señor? Quitándose su manto de gloria y de honor, poniéndose a nuestra altura, a nuestro nivel. ¿Cómo nos ama el Señor? Inclinándose ante nosotros y haciendo en nosotros oficio de esclavo, abajándose, anonadándose, entregándose. Así es el amor de Dios. La única razón de la vida, queridos hermanos, es ser y vivir para los demás y para Dios. Nos lo dice el mismo Señor en este momento. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. En esto reconocerán que sois discípulos míos, en que os amáis. En este tiempo en el que muchos se alejan de Dios, en este tiempo en que el mundo no entiende el mensaje de Dios o quiere no entenderlo, en este mundo de oídos sordos y corazones endurecidos, ¿qué podemos hacer los cristianos? ¿Qué argumentos podemos dar? A veces muchos cristianos se acercan a los sacerdotes y nos dicen: tengo un amigo que me gustaría acercar a Dios, ¿cómo lo puedo convencer?
no es tan fácil. Ni se trata de buscar argumentos, ni de tener razones más o menos ingeniosas para convencerle. Nosotros no vendemos un producto, damos testimonio de un amor. Y lo único que podemos hacer, y es mucho más que argumentar, es mucho más que convencer, lo único que podemos hacer es amar. Mirad cómo se aman, decían de los primeros cristianos. En esto nos conocerán. Y esto convencerá. Hoy podríamos preguntarnos, ¿y yo, en mi vida, en mi ambiente, en la sociedad, en la familia, cómo doy la vida por los demás? ¿Cuántas veces me levanto de la mesa? Es decir, ¿cuántas veces me pongo a servir? ¿Cuántas veces me olvido de mis preferencias y me pongo a servir a los demás? ¿Cuántas veces me olvido de quién soy? ¿Cuántas veces me pongo a hacer cosas que no me corresponden? ¿Cuántas veces me quito el manto? Es decir, me pongo en la mente de los demás. Me abajo de mis cosas, de mi prestigio, de mis poderes, y trato de comprender, de ponerme en la piel del otro. ¿Cuántas veces me inclino? Después me pongo por debajo y olvidando de mis derechos, de mis cosas, de mis preferencias, me pongo a servir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros igual que yo os he amado. ¿Cómo nos ama el Señor? Levantándose, despojándose, inclinándose, muriendo. El amor del Señor no quiere quedarse únicamente en un gesto, ni su entrega se hace de una sola vez. Quiere quedarse y entregarse para siempre, porque el amor es una de sus características, pide permanecer para siempre. En esta noche santa te nos quedaste nuestro, con angustia tu vida, sin heridas tu cuerpo. Te nos quedaste vivo porque ibas a ser muerto, porque iban a romperte, te nos quedaste entero. Gota a gota tu sangre, grano a grano tu cuerpo, un lagar y un molino en 2 trozos de leño. El Señor se queda entregado. La Eucaristía que hoy se instituye es el amor en su máxima entrega. La entrega incondicional, la disposición permanente. Dice Pablo VI, nuestros ojos humanos y creyentes no deberán cansarse de contemplar lo que el misterioso fulgor de la última cena hace resplandecer ante nosotros. Los gestos de amor que se ofrece y que se da, los cuales asumen el aspecto y la dimensión de un amor absoluto, divino, el amor que se expresa en el sacrificio. Hoy es el día de la Eucaristía, el día de la entrega del Señor hecho Eucaristía. Esa Eucaristía que hoy muchos de vosotros, la mayoría, no vais a poder participar en ella. Ese pan y ese vino del que hoy no vais a poder alimentaros. Es un gesto del Señor que podemos hoy nosotros aprovechar para agradecer la facilidad que tenemos con la Santa Misa todos los días, en circunstancias normales, ordinarias. Agradecer la cercanía del Señor en los sagrarios de nuestras iglesias. Agradecer al Señor que viene para nosotros, aun cuando nosotros muchas veces prescindimos de su llegada o nos olvidamos de ella. La Santa Misa es centro y raíz de la vida cristiana. Sepamos agradecerla. Hoy que le echamos de menos. Hoy que nos cuesta no estar reunidos en torno al altar del Señor y celebrarlo como se merece. Hoy que sentimos hambre y sed del pan y el vino del Señor. Demos gracias por las veces en las que los hemos tenido abundantemente y por las que, si Dios quiere, lo volveremos a tener. Tengamos deseo de recibir al Señor y hoy pidamos que nunca más lo hagamos con rutina, con indiferencia, con un ritualismo vacío. Demos gracias al Señor porque se ha quedado y aprendamos hoy, hagamos propósito de recibirle cada día mejor. Cuando esta situación termine, podemos hacernos a la idea de que tenemos la oportunidad de recibir de nuevo la primera comunión. Preparémonos ya desde ahora para ese momento. Vayamos caldeando el alma para poder recibirle otra vez de nuevo. Deseo de recibirle y veneración al hacerlo. A quien recibimos es al mismo Dios. El que viene a nosotros es el mismo Señor. Te nos quedaste todo, amor y sacramento.
ternura prodigiosa, todo en ti, tierra y cielo. Te quedaste conciso, te escondiste concreto, nada para el sentido, todo para el misterio. Aquella noche santa te nos quedaste nuestro. Decíamos al comienzo de nuestra charla que la cena pascual se celebraba en las casas. También el Señor lo hizo así. En aquella casa del cenáculo que los apóstoles pidieron y que prepararon con tanto cariño, con tanto esmero, para poder tener la cena pascual. Pero el Señor también salió de la casa. Al final de la cena se levantó y salió afuera. Saltándose la ley, como tantas otras veces, cruzó el torrente Cedrón, esto es, salió del ámbito de Jerusalén, que pedía que se permaneciera en la Pascua dentro de la ciudad santa. No tuvo miedo del caos, que era lo que simbolizaba el exterior de la ciudad, sino que no solamente no lo evitó, sino que fue directamente a él. Fue hasta las últimas consecuencias. Salió de Jerusalén hasta la muerte. Jesús afronta todo lo que nos da miedo, todo aquello que nos frustra, y nosotros lo seguimos a él. Bajó de Jerusalén esa noche hasta la cruz, hasta el sepulcro. Y pudo bajar así y enfrentarse con la muerte, porque el poder de la muerte no es tan fuerte como el suyo. Porque el poder de Jesucristo es el amor de Dios, que es más fuerte que las fuerzas de la destrucción. Su victoria comienza ya desde este momento. En el momento en que sale, decidido a cumplir la voluntad del Padre, decidido a entregarse, a aniquilarse por nosotros, decidido a enfrentarse a la muerte con sus mismas armas, decidido a la victoria del amor. Nosotros, días como hoy, llevamos al Santísimo Sacramento al monumento. Es una forma de evocar que querríamos acompañarle en aquella noche de soledades y de traiciones. Queremos acompañar a Jesús, buscarle a Él, cuando sea escarnecido, y en este mundo nuestro lo es tanto. Cuando sea olvidado, y en este mundo nuestro lo es tanto. Estar a su lado allí donde muchos se niegan a reconocerle, en su presencia en la Eucaristía, en su presencia en la Iglesia. Estar con Él, con los que están solos, como Él lo estuvo. Porque el Calvario, cuyo camino Él emprendió esta noche, saliendo del cenáculo, no nos lleva a un sepulcro, va más allá. Es el camino que hace que se presente un día nuevo. Es el camino de la vida, el camino de la Pascua, el camino de la resurrección. Este Jueves Santo, tan extraño y tan atípico, este Jueves Santo tan marcado por el dolor, hoy nosotros queremos estar con Cristo. Queremos salir de Jerusalén con Él, enfrentarnos al dolor, a la soledad, a la muerte, porque sabemos que con Él a nuestro lado hemos vencidos, porque el amor de Dios todo lo puede, el amor de Dios todo lo vence, es lo único que permanece, lo único que vale la pena. Alabado sea Jesucristo.